decir que todo esto, doctor José Antonio Torres Iriarte, tendría complicaciones no solamente en las leyes nacionales, sino también en los fueros internacionales, debido a que esto está respaldado precisamente, esta ley Mordaza que se quiere implantar aquí en el Perú, doctor. Bueno, definitivamente creo que el gobierno del presidente Castillo no tolera la oposición, no tolera la prensa independiente y no acepta que las críticas ni concede entrevistas y quiere controlar los contenidos de los medios de comunicación, la línea independiente de los medios de comunicación para imponer un proyecto político autoritario. Nunca un gobierno democrático, nunca un gobierno que se precia el respeto a las libertades puede proponer un proyecto de esa naturaleza. La democracia necesita de la libertad de prensa independiente, sin ningún tipo de presión política, que no esté al servicio del gobierno de turno, que cuestione, que critique, que editorialice y que opine en sentido distinto, porque así se va construyendo país. Si el gobierno pretende imponer un modelo político autoritario e imponer una asamblea constituyente, necesita de aliados y no tiene mejor iniciativa que proponer un proyecto de ley que va a controlar los contenidos en los medios de comunicación. Bueno, en todo caso, esto también constituye pues un atentado contra la libertad de expresión y no se estaría hablando ya de una democracia, sino de un autoritarismo, y ahí precisamente se estaría ya fundamentando el crecimiento de esta dictadura, que sería el comunismo, que estaría con mucha transparencia y con mucha evidencia ya gobernando el Perú, doctor, ¿o no es así? Bueno, la libertad de prensa es indispensable y un gobierno que pretende ser democrático no puede cercenar, violar o poner fin o limitar la libertad de prensa. La libertad de prensa debe ser irrestricta, no solamente porque está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los tratados internacionales, sino en nuestra propia Constitución política. Hay que garantizar la libertad de expresión y desde los primeros días este gobierno ha maltratado a la prensa. No se permite el ingreso de la prensa a Palacio de Gobierno, los reporteros tienen que cubrir su información desde la calle, desde la vereda, desde las afueras del Palacio de Gobierno. El presidente de la República no concede entrevistas ni a la prensa nacional ni a la prensa extranjera, se maltrata, incluso con expresiones peyorativas a los periodistas por parte del Premier Bellido. Además se golpea, no, la seguridad del presidente Castillo golpea a las reporteras en la Plaza de Armas y en otras circunstancias, y la prueba mayor es ahora que se está proponiendo una iniciativa de ley que tiene un propósito claro, ¿no? Poner fin a la libertad de prensa en el país. Ahora, doctor, esto también estaría violando la Constitución política en el artículo 2, inciso 4, donde precisamente ahí tenemos la libertad de expresión, ¿no? Donde toda persona tiene derecho a la libertad de expresarse por cualquier medio de comunicación, sin censura ni impedimento, bajo responsabilidad de ley. O sea, también esto estaría corriendo un grave peligro de ser inconstitucional y atropellar todo ello, doctor. Yo no creo que la iniciativa de ley sea aprobada en el Congreso, pero si fuera aprobada en el Congreso porque bancadas o grupos parlamentarios se suman al proyecto de Perú Libre, estoy seguro que el Tribunal Constitucional debería declarar inconstitucional la ley. Pero en todo caso, no hablemos de lo que puede suceder, sino de las intenciones que animan a ese gobierno. Porque un gobierno democrático y un grupo parlamentario oficialista como el de Perú Libre no puede plantear iniciativas de esta naturaleza porque son contrarias a la libertad de expresión y contrarias al derecho constitucional y al Estado de Derecho. Por lo tanto, si este gobierno pretende ser democrático, no puede plantear iniciativas de esta naturaleza. En mi opinión, lo que está haciendo Pedro Castillo y su gobierno es ponerse al descubierto, evidenciar lo que todos ya veníamos diciendo desde un inicio, que el gobierno tiene un proyecto político autoritario y como parte de ese proyecto político marxista-leninista autoritario va a restringir la libertad de expresión, la libertad de empresa, ¿no?, las libertades individuales e imponer un modelo de constitución conforme a su visión política e ideológica. Ahora, doctor, en términos generales, ¿cuál es su resumen, su opinión respecto a la visita
que está realizando en su agenda el presidente Pedro Castillo tanto a México como a Estados Unidos? Bueno, creo que la visita al exterior del presidente Castillo tanto a México como a los Estados Unidos en el foro de la CELAC el fin de semana, ayer ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, ha demostrado que no está a la altura de las circunstancias. No tiene el nivel, la jerarquía, la preparación para poder expresar una opinión breve con peruanos. Bueno, vamos a volver a retomar la comunicación telefónica a esta hora de la tarde con el doctor José Antonio Torres Iriarte, quien está dando a conocer precisamente su opinión sobre lo que ha sido la visita del presidente Pedro Castillo, tanto a México como también a Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, eso sería la razón y, bueno, la posición, ¿no?, del doctor, que no estaría pues a la altura como para determinar posiciones exactamente lo que el Perú necesita justamente en estas relaciones internacionales, tanto como México y Estados Unidos, y también las organizaciones como la de Estados Americanos, como la OEA, que seguramente también va a tener conversaciones el día de hoy en el marco de su agenda. Retomamos la comunicación, doctor. Estamos escuchando respecto pues a la visita del presidente Pedro Castillo tanto a México como a Estados Unidos. Sí, decía que el presidente Pedro Castillo, tanto en la Organización de Estados Americanos ayer como en el foro de la CELAC el fin de semana, ha demostrado que no es un estadista, no es un político que honre la historia nacional y honre la representación de la nación peruana, porque cuando ha improvisado algunas palabras en su breve mensaje, ha caído en lo que llamamos amicalmente cantinflada, ¿no? Casi disparate. No hemos logrado entender qué pretendió decir, y ya en las redes sociales, ya las cadenas internacionales, ya los analistas internacionales señalan al presidente peruano como un improvisado y una persona que no tiene el nivel, ni la preparación, ni la formación política para representar al Estado peruano. Yo deploro las presentaciones que ha tenido el presidente Pedro Castillo. Qué bien, doctor, le agradecemos su participación y vamos a seguir hablando sobre este tema más adelante para ver el resultado final de esta visita que está haciendo. Gracias, doctor José Antonio Torres Iriarte, por estar en Hágase Justicia. Vamos a una pausa comercial y retornamos.